Ahora llamamos a la mesa a Mónica Bueno y Herbert González, que nos va a presentar la gran aceptación, el adorno masculino en la moda de comienzos del siglo XVIII. Tenéis 15 minutos. Ay. Buenas tardes a todos. En primer lugar, queríamos dar las gracias al Comité Científico Organizador por el tesón y la minuciosidad con la que y el mimo que han mostrado en la elaboración de este congreso y en este conjunto de programas. Nosotros somos Mónica Bueno y yo soy Herbert González y les vamos a hablar de la gran aceptación del adorno masculino en la moda de comienzos del siglo XVIII. Y lo hacemos en el contexto de la elaboración de la tesis doctoral de mi tutoranda, de Mónica Bueno. En 1930, en su obra Psicología del vestido, Flügel analizó el proceso y causas por las que, desde finales del siglo XVIII, el varón renunció a la moda. El propio autor lo indica así al señalar: los hombres renunciaron a su derecho a todas las formas de ornamentación más brillantes, llamativas, elaboradas y variadas. Es decir, el hombre a lo que realmente renunció fue a su adorno, más que a la propia idea de la moda. Se abandonó todo aspecto que contribuyese a distinguirse, a diferenciarse dentro de la gran masa de la sociedad. La idea de decoración es considerada por Flügel como la pieza principal por la cual el hombre comenzó a vestirse. Sin ornamento no hay moda, siendo por lo tanto el componente primero que da paso a las transformaciones en la ropa. Esta afirmación fue compartida por Lipovetsky, que señaló en El imperio de lo efímero cómo a través del adorno se establecen los cambios más rápidos y primeros de la moda frente a otros aspectos como el patronaje o los tejidos. Es por ello que el análisis y evolución de la decoración en la indumentaria se establece como un instrumento fundamental que nos ayuda a comprender de una manera más profunda los cambios que se produjeron en la moda masculina a lo largo del siglo XVIII y particularmente en España. De la aceptación de una moda extranjera de gran riqueza visual hasta el fin de siglo, en el que el armario masculino se redujo en su decoración a lo esencial. Para que tal renuncia se produjese, tuvo que haber previamente una aceptación de la moda y del adorno a un nivel general. Hay que entender esta admisión de la moda por parte de todos los grupos sociales como una aceptación del ornamento, de la decoración en la indumentaria a un nivel que hasta entonces no había sucedido. Se nos plantean así dos cuestiones: cuándo la gran masa de la población tuvo acceso a la moda entendida como adorno y cuándo podemos considerar que se produjo tal aceptación en el ámbito masculino. Para ello, tenemos que comprender primero a qué se consideraba adorno, entendiendo este como todo aquel ornamento que realzaba y o transformaba la ropa. El adorno era un elemento de decoración personal más, empleándose principalmente el término guarnición. Ejemplo de ello es la definición que vemos en pantalla en el Diccionario de Autoridades de 1735, que nos muestra la importancia de lo decorativo frente a lo funcional. En la actualidad, el término empleado es fornitura, de origen francés. La definición que el diccionario de la Academia Francesa daba a este término, que vemos en pantalla, en 1694, se refería más al ámbito funcional. Es decir, la guarnición era considerada un tipo de adorno sobrepuesto en la que lo estético prevalecía sobre lo funcional. Si bien el hombre siempre se ha adornado a sí mismo y a su vestimenta, este adorno en el siglo XVII era algo sutil y discreto. La suntuosidad que había caracterizado a la vestimenta masculina hasta Felipe III se había ido abandonando durante el reinado de Felipe IV, especialmente tras la publicación en 1623 de la Pragmática para evitar los excesos en los trajes. La llegada de la nueva moda a España, ya desde el reinado de Carlos II, fue paulatina, cristalizando por completo con la llegada de los Borbones. Tras décadas de negro y su utilidad decorativa, el vestuario masculino español aceptó el adorno como elemento esencial de la moda. De esta forma, aceptaba de nuevo la moda, aquello que se estilaba en Europa. La gran aceptación del adorno vino dada por tres elementos principales: el estético, el político y económico, dando como resultado una nueva aproximación a la moda por parte del hombre. El primero de los elementos, el estético, se produjo por el propio interés humano por algo visualmente nuevo.
La moda francesa era algo novedoso en España y se suponía un contraste de riqueza estética frente a esa sobriedad anterior. El enriquecimiento estético llevó incluso al empleo de materiales como diamantes, situando a las fornituras al mismo nivel que a las joyas. El segundo de los elementos es el referido al político. No podemos negar la importancia de Felipe V como impulsor de las novedades que venían del exterior. Ejemplo de ello son las cuentas conservadas en el archivo del Palacio Real. En ellas podemos ver una preferencia por la vestimenta creada en París, importándose a España con todo el aumento de coste económico que ello implicaba. Es innegable, pues, que este cambio tuvo que ver con el cambio dinástico. A ello hay que añadir la legislación vigente. Si bien muchas de las ordenanzas fueron aprobadas en años anteriores, ello no implica que desde su redacción hasta el tiempo analizado no hubiese novedades, sino que éstas no estaban reconocidas y, por lo tanto, protegidas por los gremios. Esto dio lugar a enfrentamientos entre aquellos que introducían las novedades frente a los gremios que buscaban el control total de los productos. Fueron habituales los pleitos por contrabando de mercancías, no porque éstas fuesen supuestamente ilegales, sino por ser de lugares como Francia, cuyo comercio estaba prohibido a través de los diferentes reales decretos. Con todo ello, podemos preguntarnos, ¿hubo una cierta resistencia a la aceptación de las novedades y al aprendizaje que suponía que los gremios locales aprendieran a hacer a la manera de cómo se hacía en Francia? Por último, el elemento económico. Muchos cambios que fueron impulsados por lo político tuvieron repercusiones económicas en la industria. Tal fue el caso de las fábricas creadas en instancia de Felipe V, tanto las reales fábricas como aquellas en las que el nuevo monarca instó a su creación, como en 1708 la impulsada por Francisco García de Navas o en 1715 la de Bernardo Vázquez de León. Si bien el objetivo de ellas era impulsar la industrialización del país, también se establecía con su fundación el lustrar cualquiera de las ropas. Estas fábricas se caracterizaban por concentrar en un mismo espacio todos los elementos necesarios para la total producción de tejidos y ornamentos frente a una producción gremial en la cual cada artesano estaba especializado en un aspecto, como tecer el hilo, teñir o tejer. Tenían así un control completo de la producción final que se escapaba por completo al funcionamiento habitual de los gremios. Se nos plantea así un panorama a comienzos del siglo XVIII lleno de cambios. El nuevo vestido masculino era diferente al anterior, por lo que requería de nuevos elementos, materiales y estilos ornamentales. El hombre adornó su vestimenta de dos modos, de manera interna a través de la riqueza del tejido empleado y de manera externa mediante la inclusión de elementos que se añadían a la prenda y se sobreponían a un tejido inicial, entendido como soporte base, enriqueciéndolo. Primó una rica ornamentación mediante botones, bordados, cordones, cintas, encajes, en una armonía de colores y suntuosidad. Respecto a los nuevos elementos, en muchos casos consistió en la apropiación de la moda de tipos ya existentes en otros ámbitos, principalmente desde el mundo militar. Como señala Lipovetsky, la moda puso en escena y sofisticó los atributos del combatiente: espuelas doradas, rosas en la espada, botas adornadas con encaje. Es decir, los elementos militares pasaron de ser algo funcional a algo meramente estético y a la moda. Los botones tuvieron importante desarrollo, pudiendo verlo en la documentación escrita, como es el caso de la carta de dote de Domingo Mantel de 1705, conservada en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, donde se menciona una casaca de felpa negra con botones y ojales de oro, otra casaca de paño negro de Aragón negro con sus botones. Es decir, el botón era un artículo de referencia a la hora de distinguir las prendas, situándose al mismo nivel que color y tejido como elementos diferenciadores. El botón se supone como una mera herramienta necesaria para el cierre de la prenda, pero se advierte en el vestir masculino de este momento la multiplicación de botones como elemento de prestigio no completamente necesario. El uso del botón trascendió su simple funcionalidad. Desde un punto de vista objetivo, si comparamos el vestir del siglo XVII con el del XVIII, el uso de nuevas prendas implicó la reducción del número de botones por vestido. Así vemos como en tiempo de Carlos II lo habitual era usar más de 200 botones, mientras que la vestimenta de Felipe V requería de menos de 80. En ambos casos, un número muy por encima del estrictamente necesario. La reducción del número de botones implicó un aumento del tamaño de estos, usándose los grandes para las prendas exteriores y los pequeños para las interiores. Se estableció así una primera diferencia desde el ámbito de lo físico, repercutiendo en lo estético. Lo más grande se situaba en el plano exterior, adquiriendo así un mayor protagonismo decorativo. En cuanto a los materiales, destacó el uso de metales. Frente a lo camuflado que suponía un botón forrado en el mismo tejido que la prenda, el uso de botones metálicos añadía mayor decoración a esta. El coste de los botones realizados en oro y plata era elevado,
Por ello aparecieron otras opciones más económicas y, por lo tanto, accesibles a la mayor parte de la población, facilitando el cambio del gusto en toda la sociedad sin llegar a una democratización. Ello fue el caso del metal del príncipe, aleación de cobre y zinc creada a final del siglo XVII por Ruperto, conde palatino del Rin. Era una forma de aparentar, de insertarse a uno mismo dentro de ese sistema de la moda. Tal fue su éxito que en 1749, a través de una real cédula, Carlos III prohibía su introducción en España, aduciendo los continuos fraudes que se realizaban con este metal. Respecto a los diseños, sobre una base principalmente tipo muletilla, encontramos gran diversidad, haciendo calados, planos con la base trabajada, buscando siempre una gran riqueza estética que acercó el arte de hacer el botón al de hacer joyería. La importancia del botón en la prenda dio lugar además al desarrollo de los ojales, que adquirieron un gran peso ornamental a través de tipologías como los de Cartusana. Prueba de ello son las cuentas reales en las que vemos cómo se empleaban de media 8 onzas de hilo de oro o plata para dotar a estos orificios de estética, complementando así su funcionalidad, incluso en zonas de la prenda en las que el botón carecía de esta, como los bordes de las mangas de las casacas. Un caso interesante fue el de las cintas. En las ordenanzas del Colegio de Arte Mayor de la Seda de Valencia se establecía cómo se habían de labrar. Así vemos como el tipo de cinta principal era la liga o colonia, realizándose en diferentes anchos dependiendo del número de hilos. Los listones eran media colonia y medio listón era denominado reforzada. Las cintas estrechas se denominaban bocadillos. Vemos cómo las dos principales diferencias a la hora de usar las cintas eran el ancho de estas, siendo esto lo que daba lugar a la nomenclatura, y los materiales empleados como seda, oro y plata, siendo estos los que marcaban el coste del producto. Gracias a las cintas se podía aparentar una gran riqueza ornamental cuando no había uso de tejidos labrados o bordados por su mayor coste económico. Este impulso de lo decorativo se trasladó también a los bordados con la aparición en las cuentas de Felipe V de la figura del diseñador de bordados, persona en París encargada de dibujar el motivo. Su rol alcanzó tal importancia que su salario era incluso mayor al del sastre real. Este realizaba tanto los diseños de las prendas como de accesorios que serían posteriormente bordados. Así, con motivo de las nupcias de Felipe V con Isabel de Farnesio, el diseñador realizó las decoraciones de los 3 vestidos del monarca, siendo necesario después en Madrid un bordador para la compostura de uno de los vestidos. El encaje fue uno de los elementos de adorno más presentes en la vestimenta masculina, más allá de las camisas y prendas interiores, siendo parte fundamental del nuevo accesorio de moda, las corbatas. Su extendido uso hizo habitual la búsqueda de la protección económica, como vemos en la pragmática sanción de 1729, en la que se instaba además a moderar su uso, buscando así una protección de su uso por parte de la sociedad. La aceptación por el adorno se mantuvo durante los reinados de Felipe V y Fernando VI. La llegada de Carlos III supuso el comienzo del cambio, que cristalizaría con Carlos IV. En ello jugó un papel esencial el descubrimiento de Pompeya y Herculano y la admiración a unos supuestos ideales de belleza basados en la mesura clásica. Esto fue el precedente de lo que a un nivel mucho más profundo ocurrió durante la Revolución Francesa al dar homogeneidad al vestir masculino con el parámetro ideal de los sans-culottes. Este abandono paulatino culminaría con la renuncia a la moda masculina, por la cual la idea de decorarse sería rechazada. La aceptación del adorno consiguió una aparente unión grupal, así lo vemos en obras como la de Lorenzo Quirós en pantalla, en la que podemos ver cómo ya apenas hay diferencias en la indumentaria de los diferentes grupos que aparecen en la escena. Es a través del ornamento que se establecen las diferencias visuales grupales entre aquellos que vestían igual. Esto nos remite a la segunda de las cuestiones iniciales. ¿Cuándo podemos considerar que se produjo la aceptación del adorno? Los retratos pintados por Francisco de Goya son un magnífico ejemplo. Tal es el caso de los majos que en su rechazo por lo francés acabaron adoptando una rica decoración en la vestimenta, que originariamente también provenía de Francia, aunque ellos no lo recordaran. El adorno siguió, por tanto, presente en la indumentaria, pero no en la moda, al pasar a formar parte de un sistema aparte de esto. En conclusión, podemos señalar que el adorno en la vestimenta masculina se configuró en el siglo XVIII como un elemento esencial para la aceptación de la nueva moda francesa a todos los niveles de la sociedad. Su desarrollo a lo largo del siglo culminó con una reducción del ornamento en los grupos con mayor poder económico y social, presagio de esa gran renuncia masculina que se produciría consecuentemente a finales de este siglo.
Lo que inicialmente fue un elemento de ostentación y distinción se convirtió en algo de mal gusto, reservado principalmente para mujeres y otros grupos de la sociedad. Como señala Flügel, el hombre abandonó su pretensión de ser considerado hermoso y se propuso ser solo útil. Esa belleza se suponía venía dada a partir de la moda, por lo que renunciar a lo hermoso implicaba renunciar a la moda. El adorno masculino pasaba entonces a ser fornitura y no guarnición, destacando así su funcionalidad frente a su estética. Tal y como opina Flügel, el hombre renunció al adorno como elemento fundamental de la moda. Sin adorno, sin ornamentación, no hay moda. Muchas gracias.